150 personas por minuto. Ese es el ritmo al que el Ministerio del Interior de España dijo que estaba devolviendo gente a Marruecos el viernes 31 de julio de 2026. Hacé la cuenta conmigo. 150 por minuto son 2,5 personas por segundo. Cada vez que parpadeas, cruzó una persona, sostenido, durante horas. Esa cifra es real, es oficial, y salió en todos los diarios, y sin embargo casi nadie se detuvo a dividirla. Este video no va a ser sobre migración. Hay miles de canales discutiendo eso esta semana y no necesitas uno más. Este video es sobre otra cosa, sobre lo que pasa cuando un acontecimiento gigante ocurre más rápido de lo que cualquier institución puede contarlo, y sobre por qué, 48 horas después, seguimos sin saber cuánta gente cruzó esa frontera. Agarra una calculadora. ¿En serio? La vas a necesitar. Primero, ubícate. Ceuta es una ciudad autónoma española de unos 80,000 habitantes, pero no está en la península, está en el norte de África, pegada a Marruecos. Junto con Melilla, es una de las 2 únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con el continente africano. Es, literalmente, una puerta y mide 18 kilómetros cuadrados. El jueves 30 de julio de 2026, durante prácticamente todo el día, miles de personas cruzaron desde Marruecos, la mayoría a nado, bordeando el espigón fronterizo de El Tarajal, otros caminando, y una vez del lado español, saltando las verjas de un polígono industrial pegado a la frontera. La Guardia Civil se quedó sin capacidad de contención. El gobierno español cifró la entrada en unas 50,000 personas. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la cifró en 60,000. Toma el número del gobierno, el más bajo de los dos. Una ciudad de 80,000 habitantes creció un 62% en un día. Pensá en la ciudad donde vivís. Imagínate que mañana llega, caminando, el equivalente a 6 de cada 10 vecinos tuyos, en 24 horas. Y ahora viene la parte rara. El jueves, mientras estaba pasando, las estimaciones publicadas por distintos medios iban de 2,000 a 30,000 personas. 2,000, 30,000. Es un rango de 15 veces. No es un margen de error, es no tener idea. Para el viernes, el número oficial se estabilizó en 50,000. El gobierno local dijo 60,000. Entre la cifra más baja que se publicó y la más alta, hay un factor de 30. ¿Por qué? Porque nadie los contó. Los estimaron. Cuando una persona entra por un puesto fronterizo, hay un registro, un sello, un expediente, un número. Cuando 50,000 personas rodean un espigón a nado en un solo día, no hay registro. Hay agentes mirando, hay fotos aéreas, hay cálculos de densidad de multitud, todos métodos legítimos, todos aproximados. Y acá está el detalle que casi nadie menciona. Esto ya había pasado, y con el mismo problema. En mayo de 2021 hubo una entrada masiva casi idéntica en Ceuta. Y hoy, 5 años después, según qué fuente leas, esa crisis fue de 6,000 personas, de 8,000, de 10,000 o de 12,000. 5 años, 4 cifras distintas, para un hecho terminado. Si ni siquiera fijamos el número de una crisis que ocurrió hace un lustro, ¿qué probabilidad hay de que el número de esta semana sea el definitivo? Acá tengo que bajar el tono, porque este número no es una curiosidad estadística. El jueves por la tarde, las agencias hablaban de al menos 9 muertos. La Guardia Civil informó después de 15 cuerpos recuperados en 24 horas. Algunos medios europeos titularon con 19, agencias internacionales publicaron 34, y el balance oficial del viernes por la noche subió a 57 personas fallecidas en el mar. 9 y 57 no son la misma noticia, no es un matiz, y hay una diferencia importante con el número anterior. Acá la cifra no bajó ni osciló, subió en escalera a medida que pasaban las horas y se recuperaban cuerpos. Eso no es confusión, eso es cómo funciona realmente el recuento de víctimas. Es lento, es acumulativo, y el primer número que ves siempre es el más bajo. Agrégale un dato de contexto. Según los recuentos de agencia, sumando lo que ya había ocurrido antes en el año, la cifra acumulada de fallecidos en aguas ceutíes en 2026 se elevaba a en alrededor de 87 personas. Guárdate esta regla porque te va a servir para cualquier catástrofe que veas en tu vida. El primer número de muertos que leas nunca es el número. Ahora volvamos al número del principio, porque es el más interesante de todos. El viernes, España y Marruecos acordaron la devolución acelerada de quienes habían cruzado, y el Ministerio del Interior fue publicando el avance a lo largo del día. Al mediodía, 25,000 personas devueltas. A media tarde, 37,500. A las 6, 48,300.
y hacia la noche, algunos medios ya hablaban de 53.000. Ese fue el ritmo que el ministerio describió como 150 personas por minuto. Dividí 48.300 personas a 150 por minuto. Son 322 minutos. 5 horas y 22 minutos de flujo continuo, sin pausa, sin cuello de botella, sin una sola persona que se detenga a atarse un cordón. ¿Es posible? Ahora hagamos la otra cuenta, la que casi nadie hizo. Entre las 13 y las 18 horas pasaron 23.300 personas, en 300 minutos. Eso da un promedio de 78 por minuto, la mitad del ritmo anunciado. ¿Significa que el ministerio mintió? No necesariamente, y acá es donde hay que ser honesto. Los 150 por minuto son perfectamente compatibles con un pico, un momento puntual del día en que el flujo fue máximo. El promedio de una jornada entera siempre va a ser más bajo que su pico, pero fíjate lo que pasó en la comunicación. Un dato de pico se publicó, se replicó y se leyó como si fuera un ritmo sostenido de todo el día, y esa es exactamente la diferencia entre un dato y un titular. El dato era correcto, la impresión que dejó, no. Un número sin su unidad de tiempo no es información, es publicidad. Entonces, ¿por qué ninguna institución tiene el número exacto? Hay dos respuestas y las dos importan. La primera es técnica, y ya la vimos. No hubo registro, hubo estimación. La segunda es más incómoda, y la voy a plantear sin acusar a nadie porque no hace falta. Alcanza con mirar la estructura de incentivos. El gobierno local de Ceuta pidió que se declarara una emergencia de seguridad nacional, más agentes y despliegue del ejército. Cuanto mayor sea la magnitud del hecho, más sólido es ese pedido. Su cifra fue 60.000. El gobierno central rechazó declarar la emergencia nacional, argumentando que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo activable. Su cifra de entradas fue 50.000, la más baja de las dos, y su cifra de devoluciones fue publicada cada pocas horas, en ascenso. No estoy diciendo que alguien inventó nada, estoy diciendo algo más simple y más útil. Cuando un número es una estimación, ¿quién la hace importa tanto como el número? Es el mismo principio que aplicas cuando una empresa reporta sus propios resultados sin auditor externo. El dato puede ser verdadero, pero el que lo produce tiene algo en juego. Y en esta historia no hubo ningún tercero independiente contando en la playa. Hasta acá parece que no se puede saber nada, ¿no es así? Hay una categoría entera de datos que sí es verificable, y no es casualidad cuál. A principios de julio de 2026, el Tribunal Supremo Español fijó doctrina sobre las devoluciones en Ceuta y Melilla. Quien es interceptado en el mar antes de alcanzar territorio español no puede ser devuelto de forma sumaria. Hay que aplicar el procedimiento ordinario de extranjería. El rechazo en frontera queda reservado para quien supera elementos físicos de contención, como el vallado terrestre. Esa sentencia existe, está publicada y podés leerla. Dato bonus, y es delicioso. Incluso ahí, distintos medios fecharon la sentencia el 1 y el 8 de julio. Un documento oficial, público, con número de registro, y aún así, dos fechas circulando. El gobierno atribuyó la avalancha no al fallo en sí, sino a redes de tráfico de personas que difundieron por WhatsApp y redes sociales una lectura interesada de esa sentencia, haciendo creer que quien cruzara podría quedarse. Sánchez calificó lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial y anunció la colocación de boyas en el mar. Y hay un dato de fondo que sí está en documentos presupuestarios. El marco de financiación de la Unión Europea a Marruecos para control migratorio en el periodo 2021 a 2027 ronda los 500 millones de euros, muy por encima de los 343 del marco anterior. Hacia afuera, Italia reaccionó pidiendo restricciones a la libre circulación con España y Madrid convocó al embajador italiano. ¿Notas el patrón? Todo lo institucional, una sentencia, un presupuesto, un decreto, una nota diplomática, tiene número, fecha y expediente. Todo lo humano, cuántos cruzaron, cuántos murieron, cuántos volvieron, es una estimación. El sistema cuenta con precisión aquello que produce y estima aquello que le ocurre. Entonces, ¿qué pasó en Ceuta esta semana? Pasó algo enorme, eso es indiscutible. Entre 50 y 60.000 personas, según quien cuente, sobre una ciudad de 80.000, decenas de muertos, el ejército en la frontera, una crisis diplomática con Italia, y casi todo revertido en 48 horas. Y pasó otra cosa, más silenciosa. Durante 2 días, cientos de millones de personas leyeron cifras precisas sobre un hecho que nadie estaba en condiciones de medir con precisión. No te estoy pidiendo que desconfíes de todo, te estoy pidiendo algo mucho más chico y mucho más útil.
que cuando veas un número grande en un titular, te hagas 3 preguntas. ¿Alguien lo contó o alguien lo estimó? ¿Quién lo produjo y qué gana con esa magnitud? Y si es un ritmo, es un pico o es un promedio. Son 15 segundos de trabajo y cambian por completo lo que entendés. Los números no mienten, pero tampoco se explican solos. Ahora te leo a vos. Cuando arrancó esta noticia, ¿qué cifra viste primero? ¿Y coincidía con la que terminó siendo oficial? Déjamelo en los comentarios porque tengo la sospecha de que cada uno de nosotros vio un número distinto. Nos vemos en el próximo video.